Bueno, 3 décimas la temperatura actual, 6,7 la sensación térmica, 75% la humedad, y recuerden que hoy tenemos una máxima de 16 grados. Muy bien, a ver, yo voy a recorrer, hay mucha información esta mañana, voy a recorrerla ahora, pero me interesa más que nada que en un momento, en unos minutos, podamos hacer un parate y los 5 hablar un poquito del tema de la pandemia, el coronavirus, porque ayer se cruzó la barrera de los 20.000 fallecidos. Pasaron ya el 20 de septiembre, se cumplieron 6 meses de que se anunció la primera cuarentena, o sea, estamos en 6 meses y medio, y me parece que es momento de quizá de hacer un parate y hacer una especie de retrospectiva y ver un poco qué tiene cada uno de nosotros para decir sobre el tema, para poder pensar, porque uno va todo el tiempo como acumulando números y números y números y curvas y procesos y palabras raras, R, hidrocloroquina, respiradores, letalidad, mortalidad, curva, mesetamiento, cuarentena, medidas restrictivas, aperturismo, plasma, etcétera, 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 mil etcéteras, y de repente a veces hay que parar la pelota y pensar un poquito, a ver qué pasó, qué nos pasó a todos en este tiempo, qué angustias, qué esperanzas, qué ilusiones, qué desilusiones. Pero eso en un ratito, déjeme recorrer rápido el resto de la agenda. Recién hablamos con Matías Culfas y tratamos de hablar con él, bueno, que nos explique las medidas que anunció el gobierno. De eso vos tenés que entender 3 o 4 cosas. Básicamente que no tenemos dólares y que en el corto plazo lo que busca el gobierno es que tengamos dólares. ¿De qué manera lo busca? Bueno, una parte lo buscó con las medidas que tomó en los últimos 15 días, que era evitar que la gente compre dólares para ahorro, y la otra parte lo busca con las que anunció ahora, que es tratar de que las empresas pongan plata, vendan dólares y los entreguen en la Argentina, o que no compren más por ninguna vía, ni por paralelo, ni por dólar bolsa, ninguna. Entonces, alguna gente le dice, bueno, ¿sabes qué? Vos tenés dólares al campo, bueno, te reducimos un poquito las retenciones en los próximos 90 días para que nos des un poco de plata. O vos, las mineras, querías hacer un proyecto de inversión y para eso necesitas traer dólares, te bajamos fuertemente los impuestos para que los puedas traer y hagas la inversión y nosotros podamos traer de paso más dólares y encima de repente exportar y tener un poquito más. Vos querés ahorrar en pesos y tenés miedo de que se devalorice, bueno, te damos algunos mecanismos para ahorrar de tal manera que si vos el dólar vale 10 y vos pusiste 10, cuando te devuelvan esta plata a un plazo fijo, por ejemplo, te devuelvan lo mismo que tenés para comprar un dólar. Y lo mismo con 100 dólares, 1000 dólares, etcétera. Entonces te van dando una serie, veremos si funciona, estoy explicando la lógica del plan. Y encima tenemos un problema de parate de la industria de la construcción, bueno, te bajan impuestos, si vos pagás impuesto a la riqueza y tenés unos mangos y querés invertir en un pozo o en la construcción, eso se deduce el impuesto a la riqueza, o sea, te bajan impuestos para el año que viene si vos como invertís en la construcción. Eso es básicamente el plan que se explicó ayer con algunos agregados, y decime vos qué ves de esto, algunos de los debates, algo, Jairo, dale. Sí, claro, porque ahí vos tenés el club de los que tienen que largar los dólares, que tuvieron baja de impuestos, y alternativas de compensar para los que tengan pesos, ahora que no pueden, ya ni siquiera los tienen que convencer, que no pueden ir a comprar dólares. En ese marco tenés que entender lo siguiente. Por un lado, el campo va a pagar 3 puntos menos de retención de acá a fin de año, después vuelve al nivel habitual. La minería va a pagar de 12 a 8 puntos de retenciones, pero para siempre. Y a nivel industrial, quizás es lo menos difundido, pero lo que más tenés que prestar atención es que le bajaron a 0 la retención a toda la producción industrial, y le bajaron también los impuestos para los insumos que compran esas fábricas, pensando en el largo plazo donde pueda generar dólares permanentemente. Del lado de los pesos, ayer se anunció, como recién decía Ernesto, alguna alternativa de inversión en pesos que siga la cotización en dólares, y quedó pendiente, y ahí hay que prestar atención, si va a haber alternativas para el ahorrista que ahora se quedó sin dólar ahorro, de poder invertir esos pesos en algo más que no sea un plazo fijo. Lo central, que está poco difundido, surgió del Banco Central justamente, y es que va a acelerar el ritmo de devaluación. Esto puede parecer contradictorio, pero en el fondo el gobierno está tratando de evitar un salto brusco, pero al mismo tiempo no puede decir el dólar lo voy a dejar quieto para siempre, porque la inflación te va empujando. Entonces tiene que hacer un delicado equilibrio entre dar señales de que va a tener dólares y de que va a haber alternativas para los pesos, pero al mismo tiempo ir subiendo de manera no previsible el dólar oficial. Bueno, hoy vas a tener un día importante en ese marco, va a pasar de subir 6-7 centavos por día a subir los 70-80 centavos por día.
el dólar, tratando de achicar esa diferencia entre los dólares oficiales y los paralelos, que está en el 90%, entre 80 mangos el oficial y 130, 140 el paralelo. Ahí va a estar lanzado el gobierno desde la conducción económica y el Banco Central para tratar de contener esta pelea contra el dólar, mientras, acordate, les prohibió a todos los funcionarios de alto rango que puedan comprar dólares, también a los diputados y a los senadores. Vos dirás, ¿qué? ¿Hasta ahora lo podían hacer? Bueno, sí, hasta ahora lo podían hacer, pero ayer dijo, les bloqueamos los quits a todas las personas de alta exposición de la política. Lo que también va a estar hoy en la agenda es que, si bien es muy técnico, le pone a las empresas las alternativas de operar en futuros con yuanes para tratar de que se olviden del dólar, y va a aparecer mucho debate sobre, ¿podés ahorrar en yuanes? No, nadie puede ahorrar en yuanes, no vas a poder ir en el home banking a comprarte yuanes, olvídate, todo eso fue fake news. Lo único que aparece es esa alternativa ligada con las grandes empresas. Pero ahí está lanzado el gobierno. Habrá que ver cómo le va en esta pelea para convencerte, tanto a vos que tenés pesos, como a las grandes empresas que tienen pesos y tienen dólares, de que no va a haber una gran devaluación de acá, por lo menos hasta marzo del año que viene. A ver, hay tres escenarios en el futuro, para ser muy esquemático, ¿no? Hay un escenario que es el escenario de repente el gobierno logra armar una estructura macroeconómica, un plan macroeconómico, una mirada de largo plazo que convence a los actores económicos de tener confianza, y la Argentina empieza a crecer sostenidamente a lo largo de los años. Eso es la utopía, está muy lejos de esto. La contrautopía, la distopía, como me diría uno de mis hijos, es lo contrario, es que la Argentina va a un cataclismo de mega devaluación con inflación, etcétera. Y después hay un escenario intermedio que es más o menos el actual, sin pandemia, es decir, un poco mejor la economía, pero serpenteando, arrastrándose, qué dólar, qué inflación, qué fuga de divisas, qué cepo, qué poca inversión, qué desocupación, etcétera, sin cataclismo. Bueno, hoy el escenario dominante es el tercero que te estoy diciendo, y todo esto se hace para evitar el cataclismo y para tratar de que asome el primero, pero va a ser un trabajo muy difícil, dada la herencia que recibe el gobierno, dado la pandemia, y dado también, bueno, que el gobierno también muchas veces tiene dificultades en la implementación de medidas. Bueno, pasando a otro tema, hay en este momento un paro de choferes en La Matanza. Nosotros lo hemos cubierto, hemos tomado un testimonio realmente muy dramático, porque han asesinado a balazos, lo acribillaron a un chofer de una de las líneas. Por la noche hubo una concentración de choferes en la comisaría de Virrey del Pino. En un momento los policías empezaron a tirar tiros al aire, y los trabajadores, en medio de eso se armó un lío bárbaro, pedradas, quema de autos. Fue un hecho realmente muy fuerte, y está muy difícil de llegar desde el oeste hacia la ciudad de Buenos Aires, porque están hay cortes, y además está todas las líneas de colectivos parados. En este momento, en el centro del corte central, que es Juan Bautista Alberdi y General Paz, está Sergio Berni. Otro de los temas del día es internacional, que tiene que ver con Trump. Trump tiene coronavirus en un contexto donde su campaña no está funcionando. Las últimas encuestas que se conocieron fueron dos. Una de una encuestadora tradicional que dio 13 puntos, una ventaja muy amplia a favor de Biden, y la otra de una encuestadora que generalmente da números a favor de Trump, que le daba +1 o -1, la que mejor número le daba en los últimos meses. Ayer dio una encuesta que le da 8 puntos abajo a Trump. Ahora, esto muestra un dramatismo en el final de la campaña electoral, porque aparece el coronavirus, la discusión sobre si es letal o no, él que tiene más de 70 y además tiene cierto exceso de peso como población de riesgo, él suspendiendo actos y debates porque tiene que estar encerrado en la cuarentena. Biden, que tiene que hacerse el hisopado porque estuvo hace 2 días con Trump en la misma zona sin barbijo. O sea, imagínense lo que es eso en medio de esa campaña electoral, que además es tan violenta. Cualquiera que vea un rato Fox o CNN va a ver la violencia de los mensajes cruzados de un lado a otro. Yo ya le veía, era impresionante eso. Bueno, en ese contexto quiero darle pie a Gustavo, porque me interesa saber qué es lo que vio él de la autopsia del cuerpo de Facundo Astudillo Castro. Lo que se ve, lo primero que veo yo, es que no alcanza para cerrar ninguna hipótesis, porque lo dicen eso textualmente. No alcanza para decir si fue asesinato, suicidio o accidente, pero Gustavo tiene una visión mucho más precisa que la mía, y te escuchamos, Gus, dale. No, es cierto, Ernesto, que no alcanza para sostener ninguna de las hipótesis, o de las dos hipótesis macro que se estaban trabajando en el caso. Una de las hipótesis que era, por algunos indicios, la que todos estábamos más cerca de tener en cuenta, que era la desaparición forzada de personas. ¿Y por qué digo que algunos indicios nos llevaban ahí? Recordemos que se encontró
una especie de amuleto, que era como una especie de sandía de madera, en uno de los patios internos de una de las comisarías en donde presuntamente estuvo Facundo Astudillo Castro, porque 2 veces fue parado por la policía, porque varios de los policías que intervinieron habían desactivado sus redes sociales a partir de que se conoció la denuncia de la desaparición que hizo la madre, Cristina Castro, 40 días después de que el día exacto en que desaparece Facundo Astudillo. Pero después estaba la otra hipótesis, que era la hipótesis que sostenía la Fiscalía un poco más firmemente, a partir de que no había imputado y sigue sin imputar a ningún policía por el caso de Facundo. En esa hipótesis ellos sostenían, o la Fiscalía todavía sostenía, de que Facundo fue llevado por una productora agropecuaria de 73 años hasta una zona cercana al Cangrejal, digamos, en ese momento, antes de un control fitosanitario, pidió, según la declaración de esta productora, que fue objetada por la defensa, que lo dejaran ahí porque él no quería volver a pasar por un control donde estuviera la policía y que iba a ir por adentro hasta Bahía Blanca. Ese por adentro es parte de la zona en donde se encontró su cuerpo. Entonces todos estamos esperando qué decía el cuerpo, ¿no? Porque muchas veces te dicen el cuerpo habla y con eso se va a determinar exactamente qué fue lo que sucedió. Bueno, determinar qué fue exactamente lo que sucedió, el cuerpo no lo dice. Sí dice algunas cosas que son para tener en cuenta. Para mí lo más importante de lo que dice es que el cuerpo de Facundo o la causa de muerte de Facundo es precisamente un ahogamiento en esa misma zona, digamos. Descarta por completo que Facundo hubiese sido asesinado en otro lugar y el cuerpo hubiese sido plantado tiempo después en esa zona, que era una de las hipótesis que corrió con mucha fuerza en los últimos tiempos. Después, otra parte que dice el informe es que no se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados. Yo ayer a la tarde preguntaba, si de esto de cualquier manera descarta la participación de terceras personas, y algunos otros forenses me decían que no, porque hay, por ejemplo, la zona básicamente del cráneo, si hubiese sido golpeado en esa zona, eso muchas veces puede provocar alguna lesión mortal, pero que después no deja esa marca. La verdad es que no podemos saber con los elementos que determinó la autopsia si esto fue un homicidio, lo dicen ellos claramente, o si fue un accidente, o si fue un suicidio, pero me parece que le tira, digamos, a la justicia la pelota de, bueno, nosotros te damos esto, fíjate vos qué otro tipo de prueba podés conseguir para sacar a la luz qué fue exactamente lo que pasó, y me parece que vamos a estar en problemas para saber exactamente lo que pasó. Para mí, lo más importante que queda de la autopsia es que destierra la teoría de que fue asesinado en otro lugar y el cuerpo fue plantado en esa zona, pero es la única conclusión certera que tenemos. Todo lo otro sigue en un lugar de nebulosa, más que nada porque había muchos indicios de que la policía podría haber tenido algo que ver, indicios que no se confirmaron. 2 preguntas. A ver, la primera, Cristina Castro nos contó varias veces a nosotros que el cuerpo fue encontrado sin ropa. ¿Y cómo explica eso la autopsia? ¿Lo explica de alguna manera? Sí, la autopsia habla tanto, no solo sin ropa, sino también habla del desmembramiento. Recuerden que se encontraron huesos en distintos lugares, que no es que estaba todo el cuerpo esquelético en la misma zona, sino que había huesos en otras zonas. Bueno, la autopsia dice que esto es efecto de la fauna de la zona, habla específicamente de un zorro gris, que es como la fauna perteneciente a ese cangrejal. ¿Y un zorro gris le puede quitar toda la ropa? Yo la verdad es que no tengo ni idea, pero lo que dice la autopsia es que todas las heridas que ellos encuentran en el tiene que ver con animales. Tiene que ver con los animales de la zona, hablan específicamente del zorro gris y bueno, y obviamente de los cangrejos y de toda esa fauna más acuática. Y otra pregunta, en un momento dicen que el cuerpo tenía 30 días de antigüedad, desde el momento que lo encontraron, 30 días de antigüedad, o sea que lo encontraron a fines de agosto, si no me equivoco, con lo cual vos tenés 30 días fines de julio y él desaparece el 30 de abril, o sea, da la impresión, hay como un hueco ahí difícil de entender, ¿no?
Sí, la autopsia lo que dice taxativamente es no menor a 30 días, digamos. Si vos tirás para atrás, ese cuerpo estuvo por lo menos hace 30 días, estaba en esa zona, pero no pueden establecer exactamente desde cuándo. No dicen estaba hace 30 días, con lo cual si estaba hace 30 días está claro que alguien lo trasladó hasta ese lugar. Ellos dicen, bueno, desde el momento que nosotros empezamos a estudiarlo, mínimo ese cuerpo estaba en esa zona hace 30 días. Pudo haber estado en un plazo mucho mayor, 60, 90, o la cantidad de tiempo que ustedes quieran ponerle, pudo. Nosotros no lo podemos establecer. El plazo mínimo en el que estuvo en esa zona es 30 días. A ver, son las 9:20 minutos de la mañana. Vamos a hacer algo que... Perdón, 9:08 minutos de la mañana. Vamos a hacer algo que habitualmente no hacemos, pero que me parece que hay veces que lo amerita, que es que abrir un poquito la charla entre nosotros sobre otras noticias del día que tiene que ver con, lo decía al principio del resumen, que ayer pasamos el límite de los 20.000 muertos por coronavirus. O sea, lo que nos encontramos es con una cifra tremenda, muy abrumadora, y yo no quiero que eso se naturalice, que uno va a toda velocidad diciendo, che, hoy 400, hoy 300, hoy 200, como si nada pasara. Y me parece que en las próximas semanas vamos a tratar de entrevistar a mucha gente que fuimos entrevistando durante todo este larguísimo, intenso periodo, para ver qué dice todo lo que pasó, no solamente el número de muertos, sino todo lo que pasó en la Argentina, porque todos nosotros lo vamos viviendo con mucha intensidad, con mucho dramatismo, y también intentamos hacerlo con con mucha información y con algún tipo de reflexión, que es lo que quiero que pase en los próximos minutos. Así que nada, empezamos, Jairo, a ver, cuando vos ves esa cifra y te mirás para atrás, vos, todo lo que pasó en estos meses, tan largos meses, ¿qué es lo que ves, qué es lo que pensás, qué es lo que sentís? Sí, a mí lo primero que me surge no tiene que ver tanto con una especie de lamento porque llegamos a los 20.000 muertos. No sé si había una manera de zafar de este número más temprano o más tarde. Lo que sí me tengo muy presente en la cabeza es que en el proceso perdimos lo mejor que habíamos conseguido, que era más o menos ponernos de acuerdo que esto era grave, que había que estar más o menos coordinados, dejar las tonterías por las que nos peleábamos habitualmente, y había una cierta imagen, tanto desde el mundo político como incluso en el llano, donde decía, che, esto es grave, acá hay que estar de acuerdo y dejar de hacer lo que hacemos siempre, de que cada uno piensa en lo suyo. No, mirá, tenés que usar el barbijo, tenés que tomar distancia. Ese clima para mí es lo más feo de todo este periodo, que habíamos arrancado con ese impulso, y repito, desde la dirigencia, pero para abajo también, y yo no sé si por el cansancio, porque también es inevitable, porque así es la vida, porque nos cansamos y queremos salir a la calle, porque hay miseria política a nivel dirigencial, no sé, ese principal activo, yo te digo, más allá del resultado, nos íbamos a comer 4 con el Barcelona, pero no íbamos a terminar todos peleados en el equipo, esa cosa es lo que a mí me genera ahora como mayor malestar, decir, bueno, escúchame, 20.000 muertos y ya ni sabés cuándo se juntan los tipos a ver cómo sigue la pandemia, ni te hablan todos juntos, ni te dicen esto es grave, ni te dicen, ni ya no te digo ni quédate en casa, no sé, noto que hay una especie de deshilachado general, que cuando también lo digo se transforma en la calle, o sea, cada uno ahora está saliendo, mantiene la distancia, pero dice, bueno, me cuidé, pero ya está. Eso es lo que a mí me genera hoy más que la gravedad de que los 20.000 muertos, no sé si había manera de evitarlo, pero me queda eso dando vuelta muy presente en estos días, y siento que sí, que habíamos estado con la idea de que estábamos haciendo algo distinto. Pará, escuchame, acá nos pusimos de acuerdo, y está funcionando, de golpe la estamos llevando bien, muy a la Argentina, porque ahora pasamos de ser los que la rompíamos, fíjate, somos ejemplo, nos dicen que la estamos rompiendo, y ahora ya como que nos saboreamos la idea de que queremos llegar a ser el país con más muertos del mundo. Viste que todos los días la noticia es, estamos 13, estamos 12, estamos 11, también la estamos argentinando ahí, pero el sinsabor principal que tengo es por el cómo evolucionamos, que más allá del resultado. ¿Tamara? Lo tenía apagado. No, lo que yo siempre pienso es lo que dije cuando esto empezó, que cuando abrieran el virus iba a seguir estando y seguramente iba a pasar lo que está pasando. Igual lo que ellos te contestan es, sí, pero evitamos que el sistema de salud colapse, o sea que supongo que hubiera sido peor. Pero después de tantos meses me parece que no queda otra que salir y empezar a hacer una vida más o menos normal. No sé, a mí me preocupan los niños y en los adultos mayores que tengo en la familia. Ayer me peleé mucho con mi hermana, por ejemplo, porque mi hermana dice, ya está, la voy a ir a visitar a mamá con mi sobrina, como, bueno, basta, tenemos que volver a la vida. Y yo le decía que no, o sea, que no podés visitarla como si nada y que ella vuelva a cuidar a sus nietos como si nada, porque la vas a terminar matando. Y me decía, bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Vivir así? Porque mi hermana igual tiene la teoría de que esto está armado para un montón de cosas, pero nada, pasaron tantos meses que
la gente, digo, termina saliendo a la calle y haciendo vida normal. No sé cómo va a seguir evolucionando esto, porque tampoco puedes seguir diciendo, como decía Jairo, quédate en casa. ¿Cómo le decís 6 meses después a la gente quédate en casa? Y no salgas y no trabajes y no comas nunca más, no ganes plata nunca más. No sé de ahora en más cómo va a seguir, si van a seguir subiendo los casos o qué plan hay. No sé si hay un plan. No sé. Gustavo. No, yo en la parte macro estoy más de acuerdo con Jairo, en que para mí particularmente lo que más decepción me ha dado es la forma en que se deshilachó la comunicación conjunta de todos los actores de los gobiernos, ya sean oficialismos, oposición, sobre que había que estar todos unidos en esta pandemia. A mí la cantidad de muertes no es algo que me sorprenda, porque yo creo que todos en algún punto sabíamos que iba a ser una pelea larga, que al final uno supone que la humanidad en todo lado lo va a terminar ganando, pero con los costos de lo que significa una guerra contra el virus. Y en la parte personal, a mí yo pienso más como Tamara. Digo, la gente hizo mucho esfuerzo. A mí no me gusta cuando culpan a la gente, de decir, ellos empezaron a salir y entonces provocaron que se transmita el virus. A mí me parece que la sociedad hizo un esfuerzo fuerte durante un buen tiempo, y que después, bueno, hay que aprender a convivir con el virus. Yo también tenía, como Tamara, mucho miedo a lo que le pudiera pasar a mi papá, y lo charlamos mucho con mi hermana. Quizás porque uno, no porque uno se crea omnipotente y crea que si a uno le agarra el virus, uno no le va a pasar nada. Pero después de 1 mes y medio, 2 meses, por ejemplo, en mi caso particular, yo vi como mi papá se iba a morir de otra cosa. No veía a nadie, estaba todo el día encerrado, simplemente yo le llevaba las cosas y le cocinaba y me iba tratando de estar a más de 10 metros de distancia, y se iba muriendo de tristeza. Y entonces en esa situación uno reflexionó y dijo, bueno, yo no sé cuánto tiempo va a durar el virus, pero hay que tratar de vivir sabiendo que el virus existe, cuidándose lo más posible, pero tratando de volver a una vida sin dejar de lado algunas otras cuestiones. Y me parece que bueno, que eso es lo que la gran mayoría de los argentinos, o por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires y en algunas regiones del conurbano, hemos decidido, bueno, tratemos de cuidarnos y de volver a una vida normal. No se va a poder volver, pero a una vida donde podamos relacionarnos, podamos trabajar y tratar de salir de esto todos juntos. Yami. Lo que me empezó a pasar a medida que pasó el tiempo, pasaron los meses, y más que nada cuando los casos empiezan a tocarte cerca y ni hablar en tu familia, lo primero que pensé es que si te toca no es joda. Entonces eso por supuesto me llevó a cuidar demasiado todo. Al principio, con respecto a la cuestión política o eso, yo pensé en algún momento si íbamos a estar a la altura políticamente de esta situación, de una pandemia a nivel mundial, por supuesto. Y la verdad que al principio yo creo que sí, igual que termina en saldo positivo de acuerdo a mi mirada, porque podría haber sido peor. Me parece que al principio, cuando los veía a los tres, me encantaba, me entusiasmaba esa idea. Ahora me entristece que eso no suceda, pero me parece igual que está dirigencialmente todas las partes y todos los municipios, y me parece que todo en el país a la altura de lo que pasó, o por lo menos en mi visión. Después, lo que sí me da mucha tristeza es que cuando arrancó todo esto, aplaudíamos a los médicos a las 9 de la noche cuando los contagios eran 1, 2, había 3 muertos, 10, 15. Ahora que hay 20.000, los médicos ni siquiera son aplaudidos. Y son los que te dicen no salgas, cuídate, y la gente está desesperada por salir, entendiendo todos los contextos, porque a mí también me pasa. En cuanto a lo personal, lo que me pasó fue que me aislé. O sea, a mí lo que me generó, no por miedo a contagiarme, porque la verdad es que más allá de tener algún síntoma o algo, bueno, espero que si algún día me pasa no sea tan grave, me da miedo contagiar a alguien que sí la pase mal, pero más allá de eso, psicológicamente esto del encierro me aisló. O sea, esto de verte por una videollamada, por un teléfono, por una computadora, me siento hoy, no sé, el otro día hablamos con Tamara, o de esto de ir a un bar, o la posibilidad de salir, o con una amiga, no quiero. O sea, me quiero quedar en mi casa. Es como que esto me encerró también, digamos. En algún momento tengo que empezar a salir, no sé cómo voy a hacerlo, lo hablaré en terapia, pero digo, también me parece que nos pasó a todos un poco eso, que nos ensimismamos en esta situación. ¿Se puede hablar de fracaso, de derrota, de éxito, de triunfo en esto, Gus?
No, yo soy de los que creen que no, que a mí me parece que la Argentina, yo estoy de acuerdo con lo que dice Yamila. Argentina podría haber sido mucho peor, yo creo que podría haber sido claramente mucho peor todo lo que estamos viviendo con el coronavirus. Me parece que desnuda un poco también cómo es el país, las posibilidades que vos tenés de enfrentar este tipo de pandemia, y se hizo, a ver, ¿se podría haber hecho algo mejor? Sí, que supongo que sí. También es cierto que es un virus con el que estamos aprendiendo todos, y no solo nosotros, digo, los que están al frente de las carteras sanitarias, los científicos, todos los días. Y yo la verdad que no siento que haya sido un fracaso, tampoco siento que haya sido un éxito de la Argentina, pero tampoco siento que haya sido un fracaso por esta posibilidad, claro, es absolutamente contrafáctica, de que esto nos hubiese pegado aún mucho peor si el gobierno no hubiese determinado una cuarentena súper estricta al principio para poner en mejores condiciones el sistema de salud. Para vos, Yami, éxito, fracaso, triunfo, derrota. Me parece que cuando hay 20.000 muertos, éxito no se le puede decir. Me parece que estuvimos, es lo que decía, que estuvimos a la altura. Derrota no creo. Derrota me parece que los egoísmos políticos o las situaciones que tienen que ver más con unas cuestiones que no tienen que ver con la salud o con lo social, sino con los egoísmos o aspiraciones personales y políticas hacen que se mezclen en el medio, y eso dificulte toda la situación. Me parece que deberían dialogar más. Y yo creo que recién el balance se va a poder saber de acá a un tiempo, ¿no? O sea, como que nadie sabe esto cómo termina, ni cuál es el número final de casos, ni de muertos, ni de impacto final hasta en las vidas a largo plazo, cómo le pega a los chicos, cómo les pega a los abuelos, cómo le pega a la economía. Yo no sé si ya podemos sacar un balance. Mi balance hasta acá es: hicimos lo que pudimos a la Argentina, o sea, hicimos lo que pudimos. Yo pongo en eso de, bueno, podías haber cerrado las fronteras 2 semanas antes, no sé, me genera como demasiada facilidad opinar desde acá sentado. Creo que hicimos lo que pudimos, en un momento nos entusiasmamos con que estábamos haciendo algo más de lo que creíamos que podíamos hacer, y con el paso del tiempo, la resignación que me agarra a mí es: hicimos lo que pudimos. ¿Tamara? Derrota total. ¿En serio? No, sí, pero pará, derrota total mundial para mí es. Porque no veo ningún país que haya Fauci. No, que para mí es una derrota mundial porque nadie sabe qué hacer. Vamos viendo qué hacemos, cerramos, abrimos, pero lo veo en todos los países del mundo. Con lo cual no estoy en contra de tu país, Ernesto. Gracias. A ver, yo quiero cerrar con una autocrítica personal, que ayer se la anticipaba un rato hablando con Gustavo. A mí lo que me pasó fue que en los comienzos, cuando empezó todo esto, me deslumbró la reacción de las autoridades. Me deslumbró y me sigue deslumbrando aquel momento. De hecho, todo lo que estamos hablando, partimos de qué buen momento aquel cuando se empezó la cuarentena, apoyándose en el conocimiento científico, con los principales referentes políticos del país unidos en la misma dirección, empezando una historia nueva, con un esfuerzo tremendo en que lleguen respiradores, pero que también llegue comida a la gente, ¿no? Era todo eso junto, y vos veías, y una sociedad, pero totalmente consciente. Te juro que lo vuelvo a contar, ese mes de abril, mayo, y se me pone la piel de gallina. Y entonces esa ilusión después contrasta con lo que pasó después y te genera una tristeza, decir, che, ¿por qué no mantuvieron o no mantuvimos? No digo la disciplina social, porque eso era imposible, sino el liderazgo, la autoridad, los valores que privaban en ese momento. Ahora, en ese momento, yo estaba tan de acuerdo con eso, y me daba cuenta que comparado con lo que pasaba en México, en Brasil, en Estados Unidos, se estaban salvando muchas vidas, que hubo un momento, y ahí está la autocrítica, y yo me transformé en una especie de talibán de la cuarentena. Y yo no podía pensar que en las críticas que se hacían, por ejemplo, las hacía Gustavo muchas veces, yo no podía separar entre aquellos que claramente trataban de limar la cuarentena por cuestiones políticas, esto es porque eran antiquilleristas, y entonces vos decías, bueno, empezaba el rataplán de un sector del periodismo, el rataplán de un sector de la política, la convocatoria a marchas. No pude separar eso de aquellos que decían, espera, falta una segunda parte que nos está pensando, porque esta solución dura un tiempo.
Y cuando se quiebre eso, ¿qué están pensando? Y ese reclamo yo lo asimilaba al otro, y como lo otro me parecía tan agresivo, me quitaba la posibilidad de pensar en matices. Para mí era cuarentena o anticuarentena, y no había cuarentena y después qué salida hacemos. Y me pregunto si no le pasó al gobierno algo de eso. Ahora, cuando vos hablas, qué sé yo, con tipos que te plantean, incluso dentro del gobierno, dentro de los gobiernos, te dicen, mira, había que haber hecho más testeos, más rastreo, más aislamiento, etcétera. Vos lo escuchás y decís, bueno, es el Estado argentino. ¿De verdad se hubiera podido hacer mejor cuando en el medio se estaban haciendo muchas otras cosas? Ampliación de terapia intensiva, entrenamiento de gente, conseguir barbijo, conseguir cama de terapia intensiva. Se podría haber hecho mucho mejor de haber seguido ese pensamiento, y no lo sé, pero eso tiene que ver con el juicio a cómo el Estado o los gobiernos se enfrentaron esto. Después está cuando yo me miro a mí mismo en un momento que me parece que alguien que está conduciendo un programa como el que nosotros queremos hacer, siempre tiene que habilitar el pensamiento, siempre tiene que habilitar el debate. Y en un momento a mí me enojaba tanto lo que decían en contra de la cuarentena, que no me daba ganas, ¿viste? Cuando uno está muy emotivamente pegado, además todas las mañanas, a la madrugada, en mi casa, solo, estudiando el tema, era una cosa como muy angustiante, y me parece que la angustia a veces impide pensar como hay que pensar. Y me parece que hubo un momento en la cobertura mía, no sé si estoy siendo demasiado duro, porque por ahí no fue así, o por ahí es lo que yo veo de mí mismo en ese momento, donde para mí era un lado u otro, era binario y punto, y no había matices. Aunque los habilitaba, me enojaba cuando los escuchaba. Y siempre es una muy mala manera que guía el pensamiento, la lógica binaria, la lógica del bueno y el malo, el amigo y el enemigo. Y hubo un momento que yo siento, hubo un par de semanas, por ahí un poco más, que yo estaba en esa dimensión. Después nada, la vida uno va pensando y repensando, y tampoco uno puede pensar que las cosas son perfectas, pero tengo un regusto ahí de algo que no me conforma de la manera en que yo vi las cosas, y no quería dejar de decirlo porque siempre la comunicación nuestra es muy franca en términos de cómo uno va pensando. Cerramos, Gus, ¿qué es lo que ves de todo esto? Digo, me parece que todos tuvimos como distintas posiciones en esto. Yo creo que eso que vos dijiste es claramente la clave. Somos Argentina, con todo lo bueno y con todo lo malo, y se hizo la respuesta, para mi juicio, la respuesta que se dio es la respuesta que el Estado argentino podía darle en ese momento. Yo recuerdo no me acuerdo si fue a Julián, a alguien le consultamos, o a Pedro Can, la verdad que no recuerdo, en una de las tantas entrevistas que hicimos acá en la radio por coronavirus, si ese tema que vos tirás sobre la mesa, sobre el tema de los testeos, si no había que haber comprado mucho más test, si no había que haber rastreado, si no había que haber aislado, si esa no hubiese sido una política mucho más proactiva que hubiese permitido quizás restringir un poco esta tragedia. Y la respuesta fue, digamos, sí, bueno, con plata se podría haber hecho, pero no había plata. Y entonces, bueno, lo que se eligió fue empezar a fortalecer lo que había que fortalecer. Nada, yo la verdad es que no creo, obviamente que no es un éxito, pero tampoco creo que esto es un fracaso. Es lo que, como decía Jairo, lo que pudimos hacer y lo que vamos a tener que seguir haciendo. Yo lo único que pido es que otra vez esté el discurso del presidente, de todos los gobernadores. A mí no me molesta una conferencia de prensa de 3 horas hablando todos juntos, pero si el tema es tan grave, y lo es, me parece que hay que darle, desde el gobierno deberían darle esa magnitud cada 2 o cada 3 semanas a hablarnos a la sociedad. A mí que me pasen un video de 2 minutos y medio me enoja mucho. Es ofensivo, es muy ofensivo, claro que sí. 9:25 de la mañana, vamos a